Hoy quisiera compartir una palabra del Señor con cada uno de ustedes acerca de hijos e hijas de Dios. Así que le invito a que se acomode bien ahí donde estás, en casa, disfrutando. Algunos están en el trabajo, otros están en otros quehaceres. Así que donde quiera que estés, acomódese. Si estás viendo esta repetición, que el Señor les bendiga a todos y a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Vamos a compartir la palabra del Señor hoy y vamos a hablar acerca de qué implica ser hijos e hijas de Dios. Y en este sentido nosotros vamos a hablar acerca de que hemos nacido con un propósito. Muchas veces hemos pensado en alguna etapa de nuestra vida, todos pasamos por el momento de preguntarnos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué haré? A veces nos propusimos algunas metas y las alcanzamos y luego dijimos, ¿y ahora qué hago? No sé qué hacer, no sé qué va a pasar conmigo ahora. Y esas etapas, esos momentos en la vida son momentos de dudas, de inquietudes, pero sabes, en todas esas etapas, esos procesos de nuestra vida, el Señor ha estado con nosotros. Ahora, obviamente hemos nacido con un propósito. Hay que descubrir ese propósito, conocerlo y trabajar para ello. Si nosotros hemos descubierto el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, entonces ve intencionalmente a seguir haciendo el trabajo que Dios te ha dado. Y si no sabes el propósito con el cual Dios te ha puesto en su obra, en su iglesia, entonces sigue buscando, sigue creciendo, sigue buscando esa relación con el Espíritu Santo para que Él ministre tu vida y te diga para que hemos sido puestos en alguna de nuestras congregaciones, en algún lugar donde Dios nos ha puesto. Así que hay que cumplir los planes y propósitos de Dios, pero a veces nos pasamos la vida luchando en nuestra vida espiritual, nos pasamos la vida luchando con el hecho de saber quién soy, para qué estoy. Y a veces hemos luchado tanto tiempo, tantos días, luchamos con el tema del pecado y no sabemos al final quiénes somos o para qué estamos. Hay una canción que cantamos que dice, yo soy lo que tú dices que yo soy. Y eso es hermoso, porque a veces nosotros no tenemos claro el quiénes somos, pero cuando leemos la Escritura, cuando nosotros empezamos a leer la palabra del Señor y empezamos a descubrir qué es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, o está haciendo, o tiene los planes para hacer, entonces nos da un sentido de propósito, nos da un sentido de dirección. Y eso es algo hermoso, porque nos podemos poner firmes en las cosas del Señor, porque simplemente sabemos quiénes somos. Así que la primera pregunta es, ¿quién eres? Acá hay una respuesta doble. La primera de las respuestas es, todos nosotros somos creación de Dios. Todas las personas en el mundo han sido creados por Dios. En nuestra cosmovisión cristiana creemos que la Biblia dice que Dios nos creó con un propósito y que Dios nos dio la vida a cada uno de nosotros. Génesis 1:26 dice que Dios hizo al hombre y a la mujer para que pudiesen procrear y formar toda la raza humana, y así nosotros venimos todos de Adán y Eva y venimos todos para entender que Dios quería estar con nosotros cada día, lo cual hizo al principio, pero lamentablemente cuando entró el tema del pecado y Adán y Eva pecaron, entonces esa relación que había entre Dios y el hombre en una relación perfecta, sin pecado, sin maldad, sin muerte en ningún aspecto, todo esto vino a ser un problema. Y obviamente cuando el hombre pecó, se separó esa relación que había entre Dios y el hombre, porque Dios es un Dios santo. Y ahora el hombre había pecado y había manchas o maldad o simplemente había algo que no cuadraba con la forma de ser de Dios. Así que estuvimos separados de Dios. Pero, y aquí viene lo interesante, Juan capítulo 1, versículos 11 y 12 nos habla de que aquellos que reciben a Jesús en su corazón, dice la Biblia específicamente que los que le recibieron les dio el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que todos somos creación de Dios, todos hemos sido creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Ahora, la Escritura dice que aquellos que reciben a Cristo en su corazón pueden ser llamados hijos de Dios porque tienen ahora al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, en sus corazones. Así que la primera pregunta que tienes que responderte es, ¿quién eres? ¿Quién soy? ¿Soy un hijo de Dios? No porque yo crea que Dios me ame voy a ser un hijo. No porque yo crea que Dios existe voy a ser un hijo. La condición para ser hijos es tener a Cristo en el corazón y vivir conforme a su palabra. Así que hay que descubrir eso primero para poder seguir avanzando en la vida. Lo segundo que debemos preguntarnos es, ¿qué significa entonces ser un hijo o una hija de Dios? Y esto es algo interesante, porque a veces nos pasamos la vida en muchas dudas, en muchas incertidumbres en nuestros corazones, porque simplemente no sabemos quiénes somos.
Tenemos claro que somos hijos de Dios, tenemos claro que tenemos a Cristo en nuestro corazón y que estamos viviendo en una nueva vida y todo lo que la Escritura nos enseña. Pero a veces en la parte más íntima, más fina de nuestra vida, tenemos dudas acerca de quiénes somos en Dios o qué soy yo para Dios o lo que significa ser un hijo de Dios. Así que vamos a hablar acerca de esto, de qué significa ser un hijo de Dios o lo que puedes llegar a ser si decides tener a Cristo en tu corazón. Primero, hay que entender que Dios es nuestro Padre. Dijimos, Dios es el creador de todos, pero no es el Padre de todos. Ahora, la Biblia dice que nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios. Esta adopción significa que Dios está con nosotros, que Él ha venido a ser nuestro Padre espiritual, nuestro Padre celestial. Somos hijos de Dios porque hemos recibido de su gracia y de su amor. Y Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6 dice lo siguiente. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Hemos sido aceptados en el amado. ¿Saben? La Escritura es hermosa porque nos hace entender quiénes somos. La Escritura nos está diciendo, hemos sido adoptados por Dios. Estábamos sin Dios en nuestros corazones, estábamos alejados de Dios. Y Dios, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos adoptó como sus hijos. Éramos creación, no hijos. Pero cuando Cristo vino a nuestro corazón, entonces nos dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios, y ahora somos sus hijos. Antes no lo éramos, hoy sí lo somos. Y en este sentido, nosotros debemos entender que Dios es amor y que su amor ha sido expresado a nosotros a través del sacrificio de la cruz de Jesucristo. El sacrificio y la expresión de amor en la cruz tiene que ver con restaurar nuestra conexión con Dios. Estábamos conectados con Dios, el pecado nos desconectó. Y ahora, a través de Jesucristo, podemos nuevamente volver a ser conectados con Dios. Y esta vez en una condición de hijos. Y en este sentido, nosotros siempre debemos sentirnos amados por Dios. Sentirnos que Dios nos ha amado. Saber que Dios es amor, pero que su amor es expresado hacia nosotros. Así que la pregunta sería, ¿estás viviendo cada día en su amor? ¿Estás viviendo cada día sintiéndote un amado o una amada de Dios? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón con Dios? ¿Sintiendo ese amor, esa conexión con Dios? Y lo otro es, o quizás el enemigo ha robado el gozo de la salvación. Hay un versículo en la Biblia que dice, devuélveme el gozo de la salvación, cuando el salmista había pecado y obviamente no había gozo en su corazón. Porque estaba viviendo un momento en donde se había desconectado con Dios producto del pecado. Pero él dice, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Sabes qué impresionante es entender que a veces puedes ir caminando por la calle, estando en tu casa, haciendo algo y simplemente reírte o sonreír de nada, desde la nada, y alguien te pregunta, ¿por qué sonríes? Me acordé que Dios me ama, sé que Dios me ama y estaba pensando en eso y cuando entiendes lo que es la palabra gracia, hace unas semanas atrás el hermano Warner González nos estuvo predicando acerca de lo que era la gracia de Dios y cuando uno entiende lo que es gracia de Dios, uno va entendiendo que a veces simplemente te vas a sonreír solo en la casa, solo en la vida, caminando, haciendo alguna cosa y te sonríes porque te recuerdas que Dios te ama. Te recuerdas que su gracia te alcanzó, que su amor nos ha alcanzado, su perdón y su bondad está con nosotros. Y eso es algo hermoso sentirse amados de Dios. Así que cuidemos nuestros corazones porque a veces el diablo, como un buen ladrón, como dice la Escritura, va a venir a robar nuestro gozo, a robar nuestra salvación, a robar las cosas que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y en ese sentido debemos cuidarnos nosotros de que todas esas cosas no salgan de nuestras vidas. Como dice Hebreos, preocupémonos de las cosas que hemos aprendido y pongamos atención a estas cosas y vivamos la palabra del Señor para que no nos deslicemos y nos alejemos de Dios. Hay que tener cuidado en eso. Lo segundo es que Dios nos ha limpiado para estar junto a Él. Acuérdense que con el tema del pecado de Adán y Eva, nosotros habíamos sido separados de Dios, porque Dios es un Dios santo y el hombre estaba en pecado, manchado en pecado, en suciedad, en inmundicia. Y cuando Cristo vino a nuestros corazones, entonces Él perdonó nuestros pecados, limpió nuestras vidas, como dice la Escritura en 1 de Juan 1:7, dice que Él nos ha limpiado a través de la sangre de Jesucristo su Hijo, la cual nos puede limpiar de ese pecado. Y cuando nos limpió el pecado, entonces pudimos estar juntos con Dios, que Dios es un Dios santo y nosotros hemos sido justificados o santificados o perdonados nuestros pecados
a través del sacrificio de Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4 dice lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, en un momento en la vida, Dios, sabiendo obviamente todas las cosas, dice, bueno, el hombre está en pecado y necesito arreglar esa situación. Jesucristo viene y limpia nuestros pecados a través del perdón, a través de la sangre de Cristo. Hemos sido perdonados y Dios nos brinda entonces su amor y su gracia por medio de Jesucristo. Él perdonó nuestros pecados, ha perdonado nuestros pecados. No significa esto, vaya y sigue pecando, vaya y siga haciendo cosas que no le agradan a Dios. Por cierto que no. Debemos cuidarnos de no pecar, debemos alejarnos del pecado. Vivir en santidad, vivir agradando al Señor es lo que debemos hacer diariamente, pero lo hacemos no por una carga que tenemos que hacer, no como antiguamente se escuchaba en las juventudes cristianas cuando decían, no puedo hacer esto porque soy cristiano. Y era como una carga, así como que no puedo hacerlo porque, pucha, soy cristiano, no puedo. No lo hacemos desde esa perspectiva, lo hacemos de, no quiero hacerlo porque yo quiero seguir viviendo junto a Dios, viviendo en santidad para Dios, para poder estar con Dios, que Dios es santo. Así que Hebreo nos habla del requisito de que quienes quieren estar con Dios deben vivir en santidad para poder un día vivir la eternidad con Dios. Así que esa santidad, ese ser limpios, es algo que debemos cuidar diariamente en nuestras vidas. Puedes enojarte y la Biblia dice, enójese, pero no peque. Tenga cuidado de que ese enojo no se descontrole y termines maltratando a tu esposa, a tu esposo o a tus hijos, o haciendo un montón de cosas que a Dios no le agraden simplemente porque te enojaste y no aguantaste algo que pasó en tu vida. La Biblia dice, no, debemos cuidarnos de vivir en santidad para Dios, porque Dios es un Dios santo y queremos estar con Dios, entonces debemos vivir en esa santidad. Y lo hermoso es que hemos sido perdonados en nuestros pecados a través de Jesucristo. Quizás tú estás pensando, yo no quiero acercarme a Dios o no quiero ir a una iglesia porque hay tantas cosas que hay que dejar. Mira, la gran mayoría de las cosas que dejamos, si tú las analizas bien, son cosas que nos dañan a nosotros mismos, nos afectan a nosotros mismos. Y lo que Dios está diciendo, eso no te sirve, no lo hagas, no, te va a dañar en vez de servirte. Quizás te va a servir una alegría momentánea de algo de un momento, pero no te va a dar una paz o una tranquilidad o un gozo permanente. Y cuando nosotros lo entendemos, entonces es cuando comenzamos a vivir nuestra vida, espiritualmente hablando, con un gozo diferente. Antes era con una angustia, así como que no puedo hacer eso. Pero ahora es, no lo quiero hacer, quiero estar con Dios. O sea, este gozo que tengo no lo quiero perder. Esta paz que tengo hoy no la quiero perder. Y hacer esas cosas me van a hacer estar en conflicto con Dios, en problemas con Dios, en pecados contra Dios. Y simplemente no lo voy a hacer, no quiero hacerlo, aunque se ve entretenido, se ve lindo, se ve espectacular. Pero no lo voy a hacer porque quiero cuidar este gozo y quiero cuidar esta paz de Dios en mi vida. Esa debiera ser entonces nuestra forma de ver las cosas en Dios, de ver las cosas para que cuidemos nuestra vida espiritual. Son 80 o 100 años que vamos a vivir en esta tierra y después una eternidad con Dios. Si te enfocas solamente en estos 80 o 100 años, obviamente quieres gozar la vida aquí, quieres disfrutar la vida aquí y que todo sea espectacular. Pero recuerda que lo que vivimos aquí determina dónde vamos a pasar nuestra eternidad, o con Dios o sin Dios. Así que debemos preocuparnos de cómo estamos viviendo esta vida en términos de ¿estamos haciendo las cosas para agradar a Dios, para vivir conforme al plan de Dios? Y eso es lo hermoso del cristianismo. Tenemos promesas de vida eterna, no de que se acaba la vida y listo. Hay promesas de vida eterna, hay promesas de Dios con nosotros, hay promesas de estar en la presencia de Dios con nuestros seres amados que han partido ya a la presencia del Señor, que ciertamente produjeron un dolor en nuestro corazón por su partida, pero ellos ya están donde nosotros queremos ir. Ellos ya están disfrutando de lo que nosotros queremos disfrutar. Así que la Biblia dice, anímense unos a otros con estas palabras. El Señor viene. Ya queda poco, ya nos vamos a ir al cielo. Así que vivamos y disfrutemos la vida con Dios como tenemos que vivirla. No siendo amargados y viejos amargados, pero disfrutando la vida, pero de una manera sana, de una manera correcta, para que cuidemos nuestra santidad delante de Dios y podamos un día estar en su presencia. Efesios 1:7 dice lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es decir, su amor, su gracia nos ha alcanzado. Dijimos, todos hemos sido creados por Dios, pero aquellos que tienen a Cristo en su corazón son llamados hijos de Dios.
Y así que, en este sentido, la gracia de Dios y el amor de Dios está expresado para todos, para todos. No hay ninguna persona que no pueda venir a Cristo y recibir el perdón de pecados. Todos pueden recibir la gracia, el regalo, la salvación, la vida eterna con Cristo Jesús. Eso va a depender de si le decimos, sí Señor, te recibo en mi corazón, como dice Juan. Lo tercero es, hemos sido nacidos por su voluntad. Es decir, si estás vivo es porque Dios quería que estuvieras vivo. Dios dijo, voy a darte vida, voy a formarte. Yo quiero que vivas y tengas un plan y un propósito. Dios estaba pensando en nosotros. Y en ese sentido, en ti, en mí, en cada uno de nosotros estaba pensando. Y Dios dijo, vamos a hacer a Ronald y vamos a darle forma, a darle vida. Y entonces Dios tomó un cuaderno, un libro, un cuaderno, una hoja, o a esta altura ya debe haber tomado un tablet, y empezó a escribir todas aquellas cosas que luego iban a formarse y a dar vida a la persona, cada uno de nosotros. Y en ese sentido, nosotros debemos entender, Isaías 43, versículo 1 dice lo siguiente: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Aquí, obviamente, esta palabra de Isaías está destinada a alguien en particular, a un pueblo en particular, a una persona en particular, y hoy la podemos traer y aplicarla a nuestras vidas pensando en, bueno, si yo estoy vivo es porque Dios me creó. Dios se dio el tiempo y se tomó el tiempo de formarme y darme vida. Así que en ese sentido, sin importar, y esto que quede súper claro, sin importar el cómo fuiste concebido, es porque Dios quería darte vida. La Escritura dice en el Salmo 139, versículos 13 al 16, lo siguiente: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra, y aquí dice la Escritura, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Sabes? Cuando Dios estaba pensando en ti, empezó a escribir aquellas cosas que iban a dar forma a ti, a cada uno de nosotros. Y luego de que diseñó y estableció algunos parámetros y algunas cosas para nosotros, entonces en un momento determinado dijo, bien, ahora hay que darle vida. Y entonces fuiste concebido, fuiste concebida, y Dios dijo, ahora eres una bendición. ¿Sabes? Cuando somos grandes y estamos casados y tenemos hijos, cuando nacen nuestros hijos, nosotros decimos esta expresión: los hijos son una bendición de Dios. Siempre lo decimos de esa manera, o con otras palabras, pero más o menos damos a entender esa idea. Los hijos son una bendición de Dios. Pero cuando crecemos y avanzamos en la vida, nos hemos olvidado de que cuando nacimos fuimos de bendición, porque Dios tenía un propósito para nosotros. A veces simplemente vemos la bendición de tener hijos, pero nos hemos olvidado de que en algún momento al nacer fuimos de bendición, porque Dios tenía un propósito con alguien, con alguna situación, o simplemente porque Dios tiene planes con cada uno de nosotros y dijo, necesito que nazcas, y el cómo nazcas da lo mismo. No importa. Vas a nacer por la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios hoy nos está diciendo, que cada uno de nosotros debemos recordar que Dios tiene planes y propósitos con cada uno de nosotros. Si naciste, es porque Dios tenía planes contigo. Si estás vivo hoy, es porque Dios tiene planes contigo. Y aún hay que seguir avanzando en esa dirección de ir a estar haciendo la voluntad de Dios en todo tiempo. Ahora, en cuarto y último lugar, como hijos de Dios somos cuidados por Él. Esto significa que no nos va a pasar nada, que Dios siempre va a tener cuidado de nosotros. No, no significa eso. Vamos a pasar por situaciones difíciles, situaciones complejas y a veces tormentas y a veces tribulaciones. A veces incluso persecuciones. Pero, ¿sabes? En todo eso debemos recordar que Dios ha estado con nosotros. Mateo capítulo 10 versículos 29 al 31 dice lo siguiente: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Sabes? Dios tiene planes y Dios tiene propósitos con nosotros. Y en ese sentido, esto no significa que no vamos a pasar momentos difíciles,
pero debemos entender que Dios está con nosotros, que Dios está contigo. Oremos para que podamos entregar al Señor todo lo que pudiese haber en nuestra vida y que no está conforme a lo que Dios ha tenido como plan y propósito para nosotros. Oremos. Padre, gracias por este tiempo de compartir tu palabra. Señor, ha sido hermoso disfrutar y compartir, Señor, que tú tienes planes y propósitos con nosotros, que nos has dado vida porque pensaste en nosotros aún antes de nacer. Ya sabías que iban a ser un día Ronald Veragua y que iban a ser un montón de gente y dijiste vamos a hacer planes y propósitos para cada uno de ellos. El pecado nos había separado de ti, nos había alejado, pero Dios, gracias porque te hemos conocido a través de Jesucristo. Gracias porque nos hemos acercado a ti a través de Cristo Jesús. Gracias por perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, Dios, y ayudarnos en esta carrera de la fe para seguir avanzando cada día, sabiendo que nuestro Padre Espiritual, nuestro Padre Celestial está con nosotros. Gracias por ese perdón, Señor. Yo te pido que en el nombre de Jesús tú renueves las fuerzas de tu iglesia. Señor, que podamos recordar que somos hijos amados, que aunque pasemos por el valle de la sombra y de la muerte, no vamos a temer porque tú estarás con nosotros. Señor, en este tiempo de pandemia ha sido difícil para muchas familias el tener que ver hombres y mujeres o niños partir a tu presencia, Dios. Pero Dios, aún en esas circunstancias, tú has estado con nosotros. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad para con nuestras vidas. Queremos simplemente agradecerte, Dios, por todo lo que tú tienes para con cada uno de nosotros. Bendice tu iglesia en gran manera, donde quiera que se encuentre, donde quiera que esté, sin importar si esto es una repetición o estamos ahora en vivo y en directo, Dios, sin importar esto, Dios, para ti no hay problema en estas cosas. Bendice, Dios, a quien está conectado, escuchando, recibiendo esta palabra tuya para nosotros. Mi Dios, también oro por aquellos que hoy, en estos momentos, están diciéndote a ti, Jesús, yo quiero que entres en mi corazón. He entendido que necesito de ti y que tú me diste vida y tuviste planes y propósitos y quizás no están cumpliendo esos planes y propósitos o no están viviendo la vida con el gozo permanente de tu presencia porque quizás tú no estás en sus vidas, pero hoy están tomando la decisión de recibirte en sus corazones, como dice Juan, que a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Mi Dios, bendice a cada una de estas nuevas criaturas, estas nuevas personas. En el nombre de Jesús, que están comenzando esta vida espiritual en relación contigo. Les bendecimos a cada uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración de poder decirle a Jesús que entre en tu corazón, entonces te invito a que lo comentes en las redes sociales o simplemente nos hagas saber que hiciste esta oración y puedes contactarte con nosotros. Está el número de WhatsApp, está en las redes sociales. Escríbenos, queremos compartir contigo algún material que te ayude a entender qué viene ahora en esta nuestra nueva etapa de la vida espiritual y queremos ayudarte a crecer en tu vida espiritual y compartir contigo el ser hijos de Dios, en este caso, hermanos en la fe. Que el Señor les bendiga, nos vemos.